Comenzamos nuestra pauta B de este miércoles. Uy, se me olvidó la fecha. 24, 25. 25, Mirna. 25. Es que, ¿saben qué? Encuentro que el país, o sea, que el país, digo yo, que hemos ido tan rápido que ya estamos llegando a Navidad. No, lo encuentro así como que de verdad. ¿No es cierto que es como que se nos vino de golpe el año 2020? ¿Sí o no? Y se nos viene el 2021. Bueno, saludamos inmediatamente. Ustedes escuchaban ahí a Gerson del Río. Buen día. Está también Andrea Moleto. Buen día. Muy bien. Y Andrés Vial en estudio, ¿verdad? Buen día. Sí. Bom día. Estamos los ¿Qué tres tal? acá en el estudio, Mirna. Estamos todos en el estudio. No te puedo. Menos no, tú. Andrea, no, pero espérate un rato. No, es que quiero entender qué pasó ¿Qué hago contigo. acá? Nada, las cosas de que el compañero Toño Quintero le vino un AI, quedó en un AI y he tenido que ver. Quedó en un AI. Me da pena. En un AI. No sabía O sea, eso. está Las como- viejas dicen que quedan en un AI. Ah, Todos los te días se aprende algo entiendo. nuevo. Ay. Le vino el... ¿Qué quedar en un AI? Como eso Ya, queda en un AI. le vino algún tipo de... Tráigale el dolorú al Tata. Eso. Ay, No sé más o si menos. Oye, mira, ¿tú no has quedado nunca en un AI? Sí, sí. Allá, por eso. Ah, pobrecito, ahí te Además, Gran tenemos. concepto. En esta época, además, me levanto y quedo en un AI. No, pero yo estoy impactada porque... Oye, pero espérate, es que yo quiero decir algo. Si hay alguna persona de nosotros cuatro que ha estado confinada, es Andrea Moleto. Así Sí, que, po. Andrea, ¿tú estás como disfrutando algo o No. estás con algún síntoma? Estoy en un AI ahora. Con miedo. Miedo a salir a la calle, miedo a Mira, manejar. no, aquí estoy. Oh, muy Feliz de la bien. vida de ver además los compañeros, además que siempre están ahí sacándonos al aire, no los había visto hace muchos meses. Así que la Así verdad que es. los extrañaba, debo reconocerlo. Sí, Así qué que ese ha sido lindo. el gran encuentro. Oigan, del ¿le día puedo de dar hoy. una efeméride? ¿Ah? Dale, Una vaya, efeméride el día 25 de noviembre. ¿Quién hubiera cumplido 105 años? Augusto Pinochet. No. Hoy día estaba de cumpleaños. Para que no solamente para marcarle el día. Quedamos en un Para AI. marcarle el día. Un AI. Por eso, hablando de AI, esto es una efeméride. ¿Ah? Mira, No, ¿para fíjate qué? tú, No, está de se me vino cumpleaños. la ¿Tembló hoy cabeza. día o no? Sí, también. Y además también. tembló. Oiga, pero a ver, chiquillos, yo tengo entendido que Gerson nos tiene ahí una papita No, caliente, lo que pasa es que, ¿no? mira, hemos confluido acá representantes de distintas emisoras que hemos entrevistado a actores del momento que vamos a vivir hoy. Y, bueno, hoy día acá entrevistamos al senador Pizarro, en la concierto a Javier Couso, materia constitucional, y en la Futuro con Andrea estábamos entrevistando a Adriana Muñoz, que además tiene la llave, la manija, la muñeca ahí, para decidir qué es lo que se viene. Y Exacto. por las 3-4 vertientes da la sensación de que al final se va a terminar aprobando el proyecto del gobierno. Ajá. Del 10%. ¿Por qué? Primero, quien tiene la facultad de poner en tabla este proyecto, que ayer había dicho que no lo iba a poner, es la presidenta del Senado y nos acaba de confirmar que lo va a hacer, o propone ella, que sea mañana. Es decir, que mañana se vote este proyecto que, con algunas diferencias, ya nos va a explicar en detalle Andrés Vial. Pocas diferencias. Es muy poca. Como muy primo poca hermano, pero bien diferencia. Como que cercano. sepa, como Mellizo. después de la comisión, ayer conjunta de trabajo y Hacienda se escuchó, pero si somos hermanos. Así como Si somos Manjar Colún. hermanitos. Manjar Colún. Quedaron iguales. Bueno, Pero se separados al nacer. coloca en tabla mañana y pensando en la gente, más allá de quien lo presentó, la senadora y algunos senadores acá, incluido el senador Pizarro, va a decir vamos a votar este. Sí. Probablemente sea este. Hoy el día se que- discute presupuesto casi todo el día, parece. en el Además. Senado. Entonces, vamos a ver qué pasa con el derrotero que siga esto en el Tribunal Constitucional. No sabemos si se va a retirar, pero en materia constitucional ahí Javier Couso entiendo que les dijo esto además zanja todo, porque le pone la firma al presidente, se evita un Exacto. tercer retiro con lo del TC, entonces se forma un cuadro más claro. Han pasado cosas realmente a un ritmo vertiginoso. ¿Ah? A O sea, ver, ¿quién se Desde hubiera ayer, imaginado? del domingo hasta ahora, cambió totalmente la política, da la sensación que incluso se relativizaron los principios, en fin. Sí, que alguien se hubiera imaginado en esta mesa hace 2 semanas que el gobierno iba a presentar un proyecto de segundo retiro. O sea, era imposible. Después de los argumentos del ministro de Hacienda, del ministro de Economía, cuando hablaba de país bananero alguna vez. O sea, desde las ciernes de la moneda de Sebastián Piñera se iba a presentar un segundo retiro del 10%, yo jamás pensé. Y al final, y seamos francos, se va a aprobar, tú decías, el proyecto del
del gobierno, pero es el proyecto al final de Pamela Giles, es el Sí, mismo proyecto. Pero cuidado, que hoy día especialmente el senador Jorge Pizarro se preocupó de señalar algo que yo ya había conversado en su minuto con parlamentarios, que este proyecto, el origen, Venía de el antes. autor es Karim Bianchi. Sí. Y aparentemente lo que pasó es que Karim Bianchi invitó a Pamela Giles a participar de este proyecto y él dice, y quiero dejarlo claro, dice el senador Pizarro, porque hay no dijo, creo que dijo controversia o ha habido debate, porque el asunto es que finalmente todo el mundo lee que este proyecto es el proyecto de la iniciativa Es que al principio, Mirna, habían la tres autora proyectos. de Pamela Giles. ¿Sí? Al principio habían 3 proyectos, 3 parlamentarios en paralelo que presentaron y todos tenían matices distintos. Se funden en uno al final de la discusión y buena parte de los elementos que están acá eran los elementos que propuso en el principio Karim Bianchi. Lo de Pamela Giles tenía otros matices, yo recuerdo, no tengo los detalles acá en fino, pero ella obviamente en su estilo muy particular, ahí tomó la pelota como Kiko y la pelota es mía y es mía. Pero voy a Lo decirles algo impulsó. más. El senador Pizarro, que trató de ser bastante como moderado en su afirmación, En su insinuación. insinuación, dijo, porque claro, no dijo que se lo apropió. No dijo que pero fue una en el- mexicana, no. Claro, pero dijo, bueno, todos conocemos que la diputada Giles, ¿no es cierto?, es periodista, trabajó muchos años en televisión, sabe de comunicaciones. Claro, porque en el fondo este proyecto la gente lo lee, si la gente tú le preguntas en la calle, ¿con quién asocia este proyecto? Es con Pamela Giles, y eso es lo que le ha significado además tener los puntos más en las encuestas. Entonces, es que es importante decirlo porque estas cosas pasan. A veces el House of Cards está mucho más cerca de lo que uno cree que está en una serie de Netflix, por ejemplo, digo. Bueno, pero todo eso da la sensación de que va a quedar a un lado y insisto en el punto, probablemente mañana tengamos, y lo otro, la senadora comenzó diciendo, quiero dar tranquilidad a los chilenos, retiro va a haber sí o sí. Sí. Sí, pero Retiro espérate, del 10% ¿cómo va a haber retiro sido haber sido así? ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional? No, porque en el fondo si se aprueba el proyecto del gobierno va a haber retiro. Ahora, es que yo creo que tienes para poder entender, yo creo que esta movida que hizo el gobierno finalmente resultó ser exitosa, está resultando ser exitosa, por lo que todavía no sabemos, estamos diciendo lo que dice solamente basado en los dichos de la presidenta del Senado, porque lo que sí o sí hizo, y eso es una realidad, le puso, o sea, el auto tuvo que entrar a los pits, eso es lo que es el TC. El Le TC cambiaste es una que- rueda nomás. Sí, pues, pero da lo mismo, pero en términos de a qué firma tiene, porque ya si nos estamos peleando eso, hay un minuto que uno se pelea a la casa, después de la casa empezáis, bueno, no, yo me quedo con esto, de repente ya te termináis peleando, no sé, el chocolate el loro, digamos. O sea, la pelea efectivamente fue bajando de calibre en términos de cuál era la gran discusión, pero para el gobierno, al parecer, si es que avanza su proyecto, que no tiene otra posibilidad de ser porque el otro se va a quedar atascado, y yo creo que la idea del TC era justamente... Reivindicar las facultades presidenciales. Ahí va a quedar. En el Y era- fondo, vamos a ver, exactamente, en y todo caso. Capaz por que, eso dije, si capaz que se avanza- encuentra con muchos argumentos en contrario, con argumentos de peso, como hemos visto, Sí, pero es decir, que no se estaría vulnerando la Constitución, capaz que sea retirado el requerimiento. No lo sé. Pero bueno, podría? Pero una vez retirado igual lo ganaste. O sea, lo podrías Sí. retirar solamente por bajar la presión para no tener que ir al Exacto. TC, que es otro Sí, tema. sí, Eso es distinto. No tener la gente afuera, la gente en la calle. Pero si ese proyecto tiene tu firma, todo esta cosa que no entendíamos hacia dónde iba, podría llegar finalmente a un agua que le sumara al gobierno. claro, y con todas las palabras que se dijeron, están escritas en tinta. Ahora, ya, no sé si alguien más quiere opinar respecto del escenario que se viene, yo creo que está bastante claro y ahora hay que ver que esto se concrete en los acontecimientos, que efectivamente la presidenta diga, mañana se pone en tabla, se vota, en fin. Pero vamos a, como el juego antiguo, las 7 diferencias, Andrés. O sea, diferencias hay poquitas, lo que decíamos. Eran 2 proyectos que hasta antes de ayer estaban en la antípoda en cuanto a los montos, a todos los topes, impuestos. Ahora decíamos, primos hermanos, casi gemelos, como decía Andrea Moleto. A ver, en los montos se puede hacer, el desde y el hasta es exactamente el mismo para los 2 proyectos. Desde 1 millón de pesos hasta 4,3 millones. Las personas que tienen menos de 1 millón pueden sacarlo todo. Acuérdate que el gobierno decía que el máximo era 2,8 en su primer. Sí, claro, 100 en su UF primer- en la última cotización en las AFP. Recordemos que esto lo retiran las personas que tienen contratos dependientes, que cotizan en las AFP, no son los trabajadores independientes, que en su minoría cotizan. Aquí el fuerte está con los trabajadores que son dependientes. 1 año para el retiro del dinero.
ambos proyectos. ¿Dónde se van marcando las diferencias? En los tiempos, en cuanto a los plazos para retirar esta plata, y esto no es menor. Lo que propone el gobierno, y aquí el gobierno bajó mucho el foco, en un principio eran los 12 retiros se podían estar en un máximo de 70 días hábiles, sumando 60 días el primer retiro, 10 días el segundo retiro, eran 2 cuotas. O sea, la plata con suerte iba a estar en marzo, de acuerdo a lo del gobierno. Ahora van a ser, de acuerdo a lo del gobierno, primera cuota en 15 días hábiles, 3 semanas, la segunda cuota en 3 semanas. El proyecto de la oposición, aquí está la diferencia, es que es solamente una cuota en 15 días, o sea, en 3 semanas. Podría estar para Navidad, si es que se vota lo que propuso la diputada Pamela Giles. También, en cuanto al impuesto, aquí puede estar el nudo, los impuestos. Lo que propone y lo que dijo ayer el ministro Briones, en su proyecto nunca pusieron la palabra impuesto. Y eso, al final, redunda en que si esto se aprueba, se da por hecho que esto constituye renta, y al constituir renta paga impuestos. En nuestro país, ¿sobre qué cantidad de ingresos? exactamente, en nuestro país el sueldo que desde el cual se paga impuesto hoy día, de acuerdo a tramo, es 688.000 pesos para arriba. De ahí para arriba una persona paga impuesto a la renta. Obviamente con los impuestos más onerosos están más o menos desde los 2,5 millones para arriba, por eso que en un principio se había puesto ese era el tope. Una persona que gana 1 millón de pesos y retira 35 UF, que es el mínimo, paga 40 lucas en impuestos. Y el máximo paga 120 lucas. Esa misma persona, si retira el máximo, más o menos anda por ahí. Una persona que gana 4 millones de pesos, que es entramos a otro rango de sueldo, y retira el mínimo, paga 80 lucas. Pero si retirase el tope, tendría que pagar de impuestos 1 millón de pesos. Y si vamos más arriba, podemos llegar a los números que ha llegado la moneda, que al final te puedes terminar ahorrando hasta 3 millones de pesos. Una persona que gane, no sé, 10 millones y que retira el total que puede retirar de este fondo. Entonces, esa es quizás la principal diferencia, porque en el proyecto de la oposición aquí no hay pago de impuestos. Esos son quizás, y también el tema de la devolución. La devolución del retiro, lo que había planteado la moneda que era obligatoria, al final eso queda rechazado. Lo que plantea lo de la oposición es que va a ser voluntaria. Pero al final, una devolución voluntaria es, digámoslo en buen chileno, es un saludo a la bandera. Hoy día cualquier persona puede depositar, puede poner dineros voluntarios en la cuenta, que es el famoso APB. Esas son quizás las diferencias y las semejanzas de un proyecto o 2 proyectos que cada día se parecen más. Wow. Bueno, y hay otro proyecto que no olvidemos a propósito del Tribunal Constitucional, porque podría llegar, que es la reforma constitucional que están planteando 2 diputados, Jaime Mulet y Rodrigo González, para adelantar las elecciones de presidente y del Congreso para abril. Y que ha dicho el senador Guiller, que es uno de los artífices de esta idea, de que esto es para legitimar el sistema democrático. Entonces, ¿qué dijo el senador Juan Pablo Letelier del Partido Socialista? Me arrepiento de haber votado por Guiller. Entonces, es que esto ya está, ¿cómo les digo? O sea, yo creo que aquí hay tanto tema, o sea, que ya no tiene respaldo la iniciativa, o sea, fíjate. No, sí sé, pero no deja de hacer ruido, porque uno podría decir que el mismo proyecto presentado por la diputada Camila Vallejo, de que sea la Convención Constitucional la que defina los quórum y no estos 2/3 aprobados, uno podría decir tampoco va a tener no va a tener los votos. Pero lo que quiero decir es que se instalan discusiones y debates que son súper importantes finalmente, porque generan como una movida de piso. Como que en un escenario de muchas incertezas, partiendo por la pandemia, son situaciones que para muchos generan incertezas, para los mercados, para las personas, bueno, etcétera. Otros dirán al revés, esto es lo que necesitamos. Bueno, lo planteo porque definitivamente el Congreso es el que tiene hoy día el protagonismo, para bien o para mal. Sí, sin duda, sobre todo comunicacional. Oye, nos están llegando preguntas a propósito de lo que estamos explicando. Disculpa, Mina, pero vamos a tener que poner un poquito de marcha atrás, porque hay gente que está preguntando por su caso particular y me parece súper necesario atenderlo, para eso estamos, y ya que tenemos un especialista acá, que tiene la pizarra mental. Eso, saca el pizarrón, ¿ah? No la pizarra virtual, la pizarra mental, nos vamos imaginando todos los números que nos va explicando Andrés. Hay un auditor que nos pregunta, hola amigos, dice, si es que yo no he retirado mi primer 10% y si la ley del segundo 10% se aprueba, ¿podré retirar ambos aunque no haya sacado aún el primero? Felipe de la Cisterna, te responde de inmediato Andrés Vial. Puede retirar ambos,
pero no a la misma vez. En el fondo son dos retiros independientes y no son de alguna forma excluyentes. Tú puedes retirar el primero, hay plazo hasta el 30 de julio del próximo año, el primer retiro. Recordemos que hay un año de plazo, en eso se parecen los dos retiros, el primero y el segundo. Tú tienes plazo desde el 30 de julio, que ya pasó, hasta el 30 de julio del próximo año. Eso es un retiro, ahí retiras el 10%. Si quieres retirar el segundo, eso es un trámite independiente, que también lo hace ante tu AFP, es prácticamente el mismo camino y lo puedes hacer perfectamente. Un segundo 10%. No se puede hacer un 20% de una sola vez. Ambos, obviamente, por caminos distintos, pero puedes sacar los dos. Claro, ahora, insistamos una vez más, es el llamado 10%, que no sé por qué quedó esa cifra. En promedio cifra. fue 31% Claro. que se sacó. Porque esto va desde el máximo de plata, que para muchos no llega al 10%, ni siquiera, y para muchos es más que el 100%. O sea, se retira todo. Gente que ha sacado todo. 2 millones de O sea, el 100% personas en el primer de- retiro sacaron todo. Es todo, digamos, el 100% de sus ingresos ahí en las AFP, digamos. En fin, y eso se repite y se va a repetir, digamos, en este segundo retiro. Gente que va a poder, o sea, que va a quedar sin nada, en definitiva. Y ahí, Son bueno, 4,2 millones de personas, sí. digamos, de chuta, de qué ha significado esto. Afecta sobre todo a mujeres no y a menor, jóvenes. porque recordemos que todavía está pendiente la presentación de lo medular que esto, que es una discusión paralela, pero sobre el mismo tema, que tiene que ver con la reforma al sistema de pensiones. Eso. Oye, hoy día es un día especial para las mujeres. ¿Ah? A propósito de la violencia contra la mujer, Andrea, tú hiciste hoy día una locución al principio del programa. Hoy día, no, eso no es verdad. Mirna, hoy día, el día 25 de noviembre, además, y se lo preguntamos también a la presidenta del Senado, yo creo que contó algo que es también el día contra la mujer. ¿Cómo se llama el día específico? Contra la violencia de la mujer. Contra la violencia contra la mujer, el día 25 de noviembre se celebra en todo el mundo. Y sabéis que a mí me pareció súper interesante lo que comentaba la senadora hoy día, es que con respecto a una moción que ella tiene hace años, según ella, años, en la cual nos quejamos una y otra vez en que muchas mujeres, luego de haber denunciado, terminan siendo asesinadas, en general ya sea por sus parejas, pololos, etcétera, etcétera. Y ella estaba presentando una moción que dice que cuál es el control telemático que se puede hacer de estas medidas cautelares, de no acercamiento a la pareja, etcétera, porque ella dice que efectivamente no se puede tener un carabinero en cada lugar ni en cada casa. Sin embargo, dice que pese a los años nunca ha podido avanzar ese proyecto, que ahora está a puertas de ser promulgado o cerca. Sin embargo, no tiene asignado ni un peso. Ella se está jugando, dice insistentemente, su energía para poder lograr que esto se pueda aplicar de manera piloto. ¿Sabes cuánta plata está pidiendo? 300 millones de pesos. Y dice que por ahora no tiene asignado ni un peso. Entonces, claro, uno, y aquí es interesante, ¿no? Cuando uno habla de los discursos y cómo estos discursos se encarnan en el día a día. Es decir, nos quejamos y siempre decimos, oye, pero esa mujer, además, la mayoría de las veces uno sabe que la mujer ha hecho la denuncia, la mujer o la joven, qué sé yo, ha hecho una denuncia y pese a eso, igual termina siendo, conocemos los casos que aquellas que son asesinadas, desgraciadamente, pero ¿cuántas terminan siendo violentadas igual y que no nos enteramos? Miles todos los días que efectivamente terminan siendo o golpeadas o amenazadas o el tipo entra a la casa, etcétera, etcétera. Y hay un proyecto que apunta a eso y no ha salido y no tiene ni un peso. Es como demoledor en el fondo, como que cuando uno dice ya, entonces seguimos hablando de esto y cómo realmente nos bajamos, ¿no? ¿Cuándo? Oye, que es súper importante lo que estás diciendo, Andrea, porque yo el otro día me tocó estar en un webinar súper interesante sobre la democracia directa y cómo elementos, mecanismos de la democracia directa en Suiza, que tiene que ver democracia directa es que los ciudadanos participan a través de plebiscitos, por ejemplo, en decisiones que toma el Parlamento respecto a determinadas leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para que se entienda en grueso lo que es la democracia directa, que no es solo tú eliges a un representante, sino que tú también puedes ser parte de los procesos democráticos en el curso luego de la elección. Bueno, el asunto es que el embajador de Suiza en Chile decía que en Suiza, que es una de las democracias consolidadas del mundo, las leyes cuando tú dictas una ley o cuando tú tramitas y en el fondo promulgas una ley, hay un requisito fundamental, que la ley sea aplicable. Que tenga, como dices tú, los recursos, que tenga los fiscalizadores, porque si no, la ley es ley
letra muerta, que es lo que pasa muchas veces en Chile. Muy buenas leyes y que hasta ahí llegaron. A ver, la ley para manejar a no más de 50 kilómetros por hora en zonas urbanas, precisamente una ley que se hizo para que, entre otras cosas, ¿no es cierto?, hubiera menos mortalidad respecto de peatones y respecto de ciclistas. ¿Qué ha pasado? Nada. La gente maneja la velocidad que quiere, no existe, por supuesto, radares acá no existen, fotorradares, etcétera, como existen allá, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, leyes que emanan del Congreso y que finalmente no sirven de nada si no tienen plata y no tienen fiscalización. Sí. Oye, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes siguen llegando consultas de nuestros auditores, Andrés. Sí, nos consultan desde los Andes. Iván nos pregunta. Iván Pereira pregunta. Iván Pereira, un colega, un amigo aquí de la casa, amigo de Gerson, amigo, trabajamos con él en TVN. Dice, ¿por qué tendrías que pagar impuestos por dineros que son tuyos? ¿En qué se justifica ese pago de impuestos? Porque la plata que es tu plata, no es que te depositan, no sale, es de tu sueldo, que va a la AFP, no ha pagado impuestos esa plata. Esa plata entra limpia a la AFP, no ha pagado tu dinero, tu cotización de alguna forma, no ha pagado impuestos. Entonces, cuando se saca esa plata, es por eso que, y va a tu bolsillo derechamente, constituye renta en el caso de que esa persona debiese pagar impuestos. Esa plata, cuando sale, insisto en el punto, cuando va desde tu empleador hasta la AFP, no ha pagado impuestos. Y en el caso que tú la retires y tú debieses pagar por la cantidad de plata que tú ganas anualmente, yo decía, son 688.000 pesos mensuales, si tú lo llevas a lo que ganas en el año, si tú debieses pagar el impuesto a la renta, y ese dinero que tú retiraste, obviamente acumula incluso más dinero, tú debes pagar impuesto a la renta. Así lo dice la ley, más allá de lo que a mí me parezca, pero la plata que entra desde tu empleador a la AFP no ha pagado impuestos, distinto a si tú la sacas y la llevas a tu bolsillo. Ese es otro camino. Ya, chiquillos, pero lo siento, la discusión va a tener que seguir en el siguiente bloque porque ahora vamos a un corte, no sin antes